Ahora sí, parece que va a llover el cielo, se está nublando. No, eso es para otra estación de radio, hermano. Sí. Hermano Sergio Castañeda, ahora sí, le doy la más cordial de las bienvenidas. Le ofrezco una disculpa porque ahorita creo que no se estaba usted escuchando y, oye, ya íbamos a la mitad del estudio y no nos escuchamos. Pero Baruch Hashem, ya estamos aquí, ahora sí nos escuchamos y estoy muy contento, ahora sí, de recibir en casa a mi buen amigo Sergio Castañeda. Antes de que empecemos, exactamente son las 2:15, si el reloj no me miente, las 2:15. Y antes de que empecemos, hermano Sergio Castañeda, le doy la más cordial de las bienvenidas, le agradezco en todos los aspectos, no quiero extenderme mucho en esto, pero le agradezco en todos los aspectos su amistad, su cariño apreciable. Y si nos pudiera rapidito comentar dónde está su congregación, para los radioescuchas, que gracias al Eterno han sido ya bastantes, estamos creciendo, quieren saber cómo poder llegar a su congregación, dónde está, dónde se ubica y cómo se llama la congregación. Muchas gracias, hermano Emanuel. Pues déjame primero, ya que nos escuchó en el anterior episodio, pues expresar desde luego mi agradecimiento y mi amistad también por tus palabras que haces hacia mí. La congregación Casa de Restauración Beit Meshove se encuentra en la colonia Arroyo Colorado, en la calle Cromo 375, calle Cromo 375 Norte y la calle Ugarte, entre Ugarte y Fray García San Francisco. Ahí estamos. ¿Qué colonia es ahí, hermano? Arroyo Colorado. Arroyo Colorado, ok, no sabía. ¿Qué es por dónde está? Está muy cerca de lo que conocemos los de Juárez, la cárcel de piedra. Es lo que le iba a decir. El viaducto Díaz Ordaz, 7 cuadras hacia el poniente, ahí se encuentra la calle Cromo. Muy bien. Entonces, todo lo que estén ahí cerca de la 16 de septiembre, zona centro, el Arroyo de las Víboras, toda esa zona que estén por ahí, pues tienen ya dónde llegar, a dónde está la congregación. Ahí se comunican con mi hermano Sergio. ¿Número de teléfono, hermano, para que lo contacten? El 656-375-5720 y nuestros servicios son de las 11 de la mañana a las 2 de la tarde. Sábados. El Shabbat, ¿verdad? Así es. Muy bien. Bueno, ahora sí, entremos en materia. Sin más preámbulos, hermano Sergio, le dejo los micrófonos y ahora sí, vamos a entrar en tema que nos trae el día de hoy. Muchísimas gracias, sobre todo por la paciencia, hermano. Muchas gracias por la paciencia. Pero ya, ahora sí, estamos al aire, en vivo y a todo color. Gracias, hermano. Pues yo agradezco a todos los que nos están escuchando a través de esta frecuencia. Y el tema es el gran privilegio que tenemos. Y esto es en base a que vivimos en una época que creo que es hasta envidiable. Tenemos grandes herramientas que nos permiten, a aquellos que nos gusta y tenemos la pasión por el estudio y sobre todo el estudio bíblico, tenemos grandes herramientas que nos permiten profundizar en temas y de llegar a puntos que quizá en el pasado no se tenía. Y déjeme explicarle por qué. A mediados del siglo XX, 2 acontecimientos importantes, dentro de muchos desde luego, quiero destacar. Uno de ellos es a nivel de la tecnología, que es la computadora. ¿Qué seríamos nosotros sin los aparatos que hoy tenemos como un celular, la computadora, una tablet? ¿Qué seríamos nosotros en el presente? Y el otro, pues es desde luego lo que se está llevando a cabo, y sobre todo a partir de 1947, cuando se descubrieron los rollos del Mar Muerto, los famosos rollos de Qumran, que permitió una revolución teológica, porque habíamos descubierto a nivel humano, es decir, a nivel de lo que tenemos del privilegio, una grandiosa herramienta para poder comprender cómo ellos valoraban la lectura de aquellas épocas. Estamos hablando de unos descubrimientos de textos que están más de aproximadamente 1000 años, ¿verdad? Hasta un poquito más, de los que teníamos para nuestras traducciones bíblicas. Sin estas 2 aportaciones que estoy citando, para nosotros sería muy difícil el estudio. Es que imagínense que hoy tenemos nada más con teclear y poder encontrar tanta información. Bueno, nosotros vivimos en una época que no tenía antes las herramientas que le parecen 200, 500, 700, 800, 2000 años atrás.
Todos esos grandes estudiosos que quizá hoy podemos citar, tendrían envidia de lo que hoy tenemos. Para que se dé un ejemplo, ¿verdad? ¿Cuántas Biblias puede tener uno en su teléfono? ¿Cuántos estudios? ¿Cuántos diccionarios? No sé qué te parece, hermano, en base a esto, de que el privilegio que tenemos de esta información a nuestro alcance. Sí, es increíble y decíamos hace ratito, antes de que se cortara la transmisión, el valor que tenemos hoy en día, como decía usted, un celular, una tablet, una computadora, internet, Google, Wikipedia, que ahorita googlea uno cualquier cosa y se sorprende uno cuánta información puede uno encontrar, que antes, como usted dijo acertadamente, era horas y horas y horas y horas de lectura para llegar a una conclusión que hoy en día lo googleo y lo encuentro. Así es, porque sin duda, como expreso, mira, de hecho fue en la parte primero que nos transmití yo, no pude salirme, pero hiciste un comentario en torno a esto, porque hay personas, ¿no?, que quizá no aprovechan la tecnología que hoy se tiene y se quedan relegados con la información. Los que han participado en algún instituto de teología, algún seminario, alguna escuela bíblica, casi estoy seguro que entre los temas que le fue expuesto, trataron, son los siguientes. Mire, estoy muy seguro que le han de haber dicho: usted debe de tener, si desea estudiar, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Biblias más que su vecino. Es decir, tenga más Biblias que cualquier otro. ¿Por qué esa invitación se hace cuando uno estudia? Bueno, porque sin duda vamos a encontrar que versiones, comparándola una con la otra, vamos a encontrar variantes textuales, es decir, algo falta en una versión, algo viene en otra versión, y nos permitirá buscar por qué una versión tiene esto o el otro. Y mire lo que estoy diciendo, porque algunos años atrás no se podía tener el privilegio de tener una Biblia. De hecho, yo creo que muchos de nosotros sabemos de épocas grises donde cualquiera que tuviese una Biblia estaba condenado a la muerte. Es decir, que usted, y hoy, usted que me está escuchando, un radio escucha, sabe que tenemos un gran privilegio de tener en nuestra casa varias Biblias. Entonces esto nos permite a nosotros, pues, el estudio, analizar, ver por qué hay versión diferente. Hay otra indicación que se nos da cuando uno estudia en un instituto. Por ejemplo, tú debes de tener un diccionario de tu lengua. Si hablas inglés, hablas español, pues un diccionario. En el nuestro nos dicen: tráete un diccionario de la Real Academia, porque te vas a encontrar palabras en la versión que estás usando que no vas a comprender a pesar de que están en español. Y gracias a la tecnología, este privilegio que tenemos, pues ya nada más volteamos al teléfono o volteamos allá a la computadora, tecleamos, como bien decías, hermano, ahí le ponemos en Google qué significa esta palabra, dame la raíz etimológica, y nos da una gran información. Le pongo un ejemplo, mire. Usted, si lee el Evangelio de Lucas en el capítulo 16, en aquella interesante narrativa donde habla de que una persona muere, Lázaro, y después otro muere, rico, hay una frase que ahí viene que dice: no pueden pasar los de allá para acá porque hay una gran sima. Y casi seguro que si preguntamos a los miembros de una comunidad que esté escuchando esto, le aseguro que van a pensar que están interpretando una montaña. Pero la palabra cima, con S, como viene en el Evangelio de Lucas, no es la misma que cima con C. Y entonces muchos pueden interpretar, porque me ha tocado ver, que esa frase se oye igual, no se escribe igual, pero por no tener una herramienta que le permita o no consultarlo, ¿verdad?, pues se puede ir con la impresión y puede darle un enfoque diferente al que está narrando la Biblia. Entonces, nos van a decir en cualquier lugar: necesitas un diccionario. Y esa herramienta, cuántas cosas nos puede informar y nos puede ayudar.
Otra de las indicaciones que nos dan es importante que tengas un diccionario bíblico donde puedas consultar biografías, puedas ver mapas, otros asuntos, y con ello tú puedas tener un panorama más amplio que te pueda orientar. Lo voy a interrumpir aquí un Adelante, hermano. poquito, hermano, porque me surge una duda, a ver si nos pudiera apoyar. Para los radioescuchas que nos están perdón, que nos están escuchando, quiero que nos explique, por favor, rapidito, entre paréntesis, cuál es la diferencia entre un diccionario y un diccionario bíblico. Porque a veces en la mentalidad creemos que es lo mismo, que lo que me dice el diccionario bíblico es lo mismo que me va a decir un diccionario español. Entonces, Claro. ¿cuál sería la diferencia para que nos quede bien marcada esa idea de que no es lo mismo un diccionario y un diccionario bíblico? Sí, un diccionario bíblico tiene como características, sobre todo, describir y ser de una gran herramienta en temas bíblicos en relación a lo que usted está en su Biblia leyendo, y por ende tiene un toque que sin duda el mismo escritor o la misma edición bíblica, o en este caso el diccionario, le va a explicar, ¿verdad? Basándonos en estos conceptos, estamos hablando sobre un personaje, le puede dar una biografía. Pero el diccionario de la Real Academia es en relación a nuestra lengua, a lo que estamos hablando en el cotidiano. Y como lo expresé, cuántas veces nosotros podemos leer algo en castellano, algo en español, y por su terminología, quizá usando un neologismo, una palabra nueva, pues no la entendemos, aunque esté en español, ¿verdad? Y la diferencia es esa, que nos ayuda no solamente a entender una palabra en mi idioma, un diccionario regular de la Real Academia, sino que un diccionario bíblico nos permite ampliar la información sobre un personaje, sobre un lugar, sobre algo relacionado a la Biblia. Ah, excelente. Eso que nos quede bien marcado, porque uno se puede preguntar, ¿y qué diferencia hay un diccionario a un diccionario bíblico? Pues hay una brecha Claro. grande, ¿verdad? Sí, y sin duda vamos a encontrarlas, porque no va a encontrar raíces etimológicas de una palabra que tiene que buscarla en la Real Academia en un diccionario bíblico, no es el enfoque. Ah, excelente. Muy bien, continuamos. Y fíjese, otra de las grandes aportaciones que quizá les van a dar en un lugar como estos, es decir, en un lugar de instituto, teología o algo de estudio, le va a decir, es necesario que usted estudie hermenéutica. ¿Y por qué? Porque dentro de lo que se habla de la hermenéutica es herramientas que son más de sentido común sobre cómo interpretar un texto, y le van a decir casi seguro, no saques un texto fuera de su contexto. ¿Por qué? Porque vas a llegar a conclusiones que no quisieron ni siquiera los escritores originales decirnos, y ha llevado a muchas interpretaciones erróneas. Vamos a darles algunos ejemplos para que ustedes vean que gracias a la tecnología, gracias a la herramienta que tenemos, a la época en la que vivimos, hoy nos podemos dar cuenta de que la Biblia es un extraordinario libro. Ahí le doy un ejemplo, permítanme ahorita para que lo vean. Los textos que, por cierto, voy a citar son de la Reina Valera 60, porque creo que es la más común y que permitirá ver cómo un texto puede no ser interpretado correctamente. Okay. En 2 Corintios, en el capítulo 3, 6, dice lo siguiente: el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de letra, sino del Espíritu. Porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Casi estoy también seguro que varios de nuestros radioescuchas le habrán dicho en el pasado: no se convierta usted en un cerebrito, no estudie mucho, porque la letra mata. Sí. Y si usted se quiere hacer un cerebrito, él todo lo sabe, se va a morir, porque aquí lo que importa es el Espíritu que vivifica. Vamos a darle el beneficio de la duda, ¿no? Pensemos que es así. Si es así, la letra mata, pues imagínese que alguien astuto diga: bueno, pues tampoco leo la Biblia, porque la letra mata, y no me sirve la letra porque me puede hacer daño, así es que no leeré nada. Obviamente entendemos que esto no puede ser aplicado así. Es más,
Yo conocí personalmente de líderes que llegaron a expresar que cualquiera que fuera a la escuela, pues estaba errando en su vida. Y desafortunadamente usando textos como este que estoy citando. O sea, que el texto es peligroso, ¿verdad? ¿Hasta qué punto me puede decir, como usted decía ahorita, si la letra mata, pues entonces ¿para qué quiero la Biblia? O sea, ¿cuál sería la idea si la letra mata, no? Claro, y eso nos lleva a peligrar en la interpretación. Y como expresé, cualquier seminario, cualquier instituto, cualquier lugar que le quieran capacitar para una mejor comprensión, le van a decir tenga mucho cuidado sobre esto. Y con las herramientas que hoy tenemos y las versiones, ¿verdad? Podemos ampliar sobre este tema y decir, no puede estar hablando de esto porque en todo caso, pues tampoco leo la Biblia, ¿no? Entonces no se trata de eso. Entonces, el texto o los textos bíblicos nos deben de permitir llegar a un punto que también tenga una lógica, una comprensión del sentido común, no va a ser algo absurdo. Vea un ejemplo quizá todavía un poco más complejo. En 1 Corintios, en el capítulo 15, versículo 9, dice lo siguiente. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Y aquí vea por qué señalé que es importante usar de la gran herramienta que hoy tenemos, un diccionario. Puede usted agarrar su teléfono, preguntarle a Google qué significa conmiseración. Y se va a encontrar que ese texto implica lástima. Me das lástima. Entonces, si yo saco este texto fuera de su contexto, entonces podría alguien interpretar que todo aquel que cree en Cristo son los más dignos de lástima de todos los hombres. Obviamente, el sentido común nos lleva a decir no puede ser posible porque lo importante es dar a conocer al Mesías, en este caso a Jesús, como conoce el mundo occidental cristiano, y pues no sería posible algo así. Entonces, las herramientas que hoy tenemos nos van a servir para poder encontrar estas respuestas. ¿Qué me está tratando de decir este texto? Hay un buen ejemplo también. Y creo que va subiendo el grado. En el libro de Hechos, en el capítulo número 15, versículo 24, expresa. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Estoy citando, como lo expresé, a menos que indique lo contrario, la Reina Valera 60. Este texto, usando el sentido común, pareciera primero que me está diciendo no guardes la circuncisión y mucho menos guardes la ley. Vamos a usar el mismo criterio que usé acá en 2 Corintios 3:6. Luego entonces, si no estoy obligado a guardar la ley, entonces puedo ignorar los mandamientos que vienen en el Antiguo Testamento, como lo conoce la gente, obviamente usando el sentido común, pues me pondrían alarmas, ¿no? Espérame, ¿cómo que voy a ignorar los mandamientos? Entonces, ¿puedo practicar la idolatría? Porque si voy a olvidar guardar la ley, y la ley está en Éxodo 20, por ejemplo, cuando hablamos de los 10 mandamientos, o Deuteronomio 5, entonces alguien podría decir, pues así como me han enseñado a no guardar el sábado, el Shabbat, pues entonces están los 10 mandamientos de la idolatría, pues también lo quito, ¿no? Porque ahí dice, ahí andan unos perturbándote con que guardes la ley. Y aquí es donde volvemos entonces a ver qué interesante es el tiempo en el que vivimos. Porque puedes usar la herramienta que tienes a tu alcance, una computadora, un teléfono, y consultar otra Biblia. Y aquí es donde quizá ya muchos de ustedes saben
que una de las herramientas que por ahí usamos es la espada electrónica, la Biblia electrónica. eSword, ¿no? Ajá, la eSword. Y la eSword o la espada electrónica, pues le permite a uno tener una gran cantidad de Biblias que a su vez podrá usted cotejar y decir, bueno, ahora me encuentro aquí algo que me llama la atención. Porque yo veo versiones que no tiene este versículo, o por lo menos la mitad de este versículo, hay versiones que no lo tienen. Y les cito algunas de ellas. La misma Reina Valera actualizada, no viene esa frase donde dice mandando circuncidaros y guardar la ley. Hay nuevas versiones donde ya no viene ese texto. Así es, ya no viene. Entonces nos permite hacer una pregunta. Bueno, ¿y por qué? Obviamente, ¿no? ¿Acaso por capricho una versión X, en este caso la Reina Valera? Bueno, déjeme citarle algunas otras, ¿no? La Biblia Jerusalén, la 76, la Biblia Al Día también omite lo antes citado. La Biblia de las Américas, la Biblia Dios habla hoy 2002 y otra gran cantidad. No viene este texto en su totalidad mandando circuncidaros y guardar la ley. Entonces la pregunta es, ¿por qué? Y es cuando vemos la aportación tan importante que tenemos a través de los descubrimientos de la arqueología, de los textos que se han encontrado, porque al encontrar textos más antiguos, al buscar otras fuentes, ¿verdad? Que quizá la Reina Valera 60 usó, porque la Reina 60 hoy se sabe que es una revisión, no una traducción literal. Es una gran herramienta, desde luego, no se deshaga de la Biblia, pero cuando uno busca, consulta, se da cuenta que le dicen a uno, nosotros no hemos puesto esta parte porque en textos de esta fuente no viene y son antiguos. Entonces esa herramienta hoy la podemos consultar por internet. Hay una gran herramienta, por ejemplo, que usted puede consultar, que es Sefaría. Esta es una Biblia en hebreo español o inglés. También grandes herramientas. O sea, estamos en un momento maravilloso porque podemos consultar y no limitarnos a una simple lectura fácil, sino poder ampliar un poco mejor. Fíjese nada más qué temazo nos está dando el día de hoy el hermano Sergio. Es un tema a analizar, un tema para que verdaderamente hagamos conciencia. Aquella persona que nos está escuchando, independientemente su credo, su religión, su fe, lo que lleve, este tema es muy importante porque nos abre a un mundo. La tecnología nos ha abierto a un mundo súper increíble en el cual la información está al alcance de nuestras manos. No hay excusa para poder buscar información, para letrarse. Y viene a mi mente el texto de Jeremías 31-34 que dice, déjeme lo busco aquí porque no me lo acuerdo de memoria. Acá está. Dice, y no tendrá que enseñar más uno a su prójimo, ni el cual a su hermano, diciendo, conoce al Eterno, porque todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande, declara el Eterno, pues perdonaré su iniquidad y no me acordaré de su pecado. Va a llegar un punto en que no hay excusa para decir, es que yo nunca conocí de la Torah, yo nunca conocí del Shabbat, yo nunca conocí esto. Cuando lo que nos imparte ahorita el hermano Sergio, las traducciones se van corrigiendo. Ahora que pasó con los rollos del Mar Muerto, de los esenios que descubrimos, bueno, que descubrieron allá, pero me cuento, nos ha traído luz para poder interpretar o darle una nueva interpretación a los textos. Sí, sin duda, porque muchos de los que nos están escuchando en su momento se hicieron preguntas. ¿Por qué lo que estoy leyendo no lo comprendo? Y cuando pregunto a confesión de fe donde asiste, encuentra que se le restringe la información. O como fue en mi caso que me decían, luego le digo, pero no llegaba el momento. Híjole, pensé que era el único loco que le había pasado, ¿eh? Sí, es algo común. ¿Por qué? Miren, ¿cómo sabemos que los escritores bíblicos no se limitaban a un texto bíblico?
¿Cómo sabemos? Es que la misma Biblia nos puede dar esa respuesta y nos puede orientar. Porque en la misma Biblia encontramos cosas que no tienen una explicación tan fácil cuando no usamos la gran oportunidad que tenemos de usar las herramientas de hoy en día. Así es que si yo voy a comprender un poco, piense usted en lo siguiente. Si alguien tenía que aprender algo hace unos 2000 años, 2500 años, pues era común que esa persona fuera a su congregación, una sinagoga, y poder escuchar ahí la lectura de un pergamino o de un papiro, y que a lo mejor iba a otro lugar y escuchaba algo diferente del mismo capítulo. A lo mejor usted que me escucha va a decir, no es posible. ¿Cómo va a escuchar usted un mismo capítulo o un mismo libro? Por ejemplo, te decía el hermano sobre Jeremías, y voy a una sinagoga muy remota, muy distante en aquellas épocas del tiempo y escucho que hay una variante textual. ¿Cómo es posible eso? ¿Que no se supone que deben de ser iguales? Para empezar, debemos de entender que en aquel tiempo no existía la Biblia como hoy la tenemos en un volumen, en un formato de 66 libros o 73 en otras versiones. No existía. Es decir, tenemos el privilegio de tener todos los libros a nuestro alcance en un solo volumen, pero en aquel tiempo no existía eso. ¿Por qué decimos esto? Porque hoy se sabe, y gracias a los descubrimientos antes citados de los rollos de Qumran, hoy se sabe, por ejemplo, que lo que se encontró ahí, entre más o menos 1000 libros podrían ser contabilizados, pero fragmentados, no estaban obviamente como los entendemos nosotros, todos completitos. Esa gran cantidad de volumen, se encontraron varios libros de Isaías, varios libros de Jeremías, prácticamente está todo el Tanaj, el Antiguo Testamento, a excepción de unos 3 o 2 muy pequeños. Pero dentro de las copias que existen del mismo libro, Jeremías, Isaías, Salmos, han expresado personas conocedoras de este tema que hay variantes textuales. Por ejemplo, por citar uno de ellos, el doctor Adolfo Rollman, que fue el curador y responsable del Museo del Libro en Jerusalén y encargado de una gran cantidad de los rollos de Qumran, sí. Él mismo llega a decir, sí encontramos variantes textuales, a veces simples, a veces un poquito más robustas, pero en aquella época no se asustaban. Y no nos asustamos porque, vuelvo a decir, en el presente también vemos Biblias que así están. Unas con una información que, como en el caso de Hechos, viene un poco más y otras no vienen. Entonces, hoy en día podemos ver estos ejemplos. Mire, ahí le va un ejercicio para que vea cómo los escritores bíblicos estuvieron expuestos a información que hoy en día, sin la ayuda que hoy tenemos, si no la queremos usar, sería muy difícil entenderla. En la carta de Judas 1:14 dice, de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares. Y aquí viene un problema. ¿Dónde dijo eso no en Génesis? Ya nos dejó con una buena intriga de sí, Enoch. Porque obviamente Enoch, los que hemos leído, hay 3 conocidas, 3 libros de Enoch, los que lo hemos leído. Ahora sabemos por qué Judas está citando esto, pero en aquel tiempo ellos fueron expuestos, es decir, escucharon sobre un documento de Enoch y se le ocurrió sacar este texto que hoy en día pues ha generado que confesiones de fe
se den topes, ¿no? Por decirlo de esta manera. Claro. ¿Por qué? Porque obviamente, quizá en la confesión de fe le han dicho usted jamás lea ese libro, ¿verdad? Apócrifo, ¿no? Es no, y a veces hasta con términos más pesados, ¿no? Es un libro satánicos o cosas como esta. Claro. Entonces, ¿de dónde sacó eso? Obviamente, ya podemos documentarlo y que, por cierto, mire, las mismas Biblias hoy en día le están ahí explicando a pie de página, le dice esta porción se encuentra en el 1 Enoc, capítulo tal, ¿verdad? Entonces le permite decir, o sea, la tecnología nos ha llevado a un sorprendente crecimiento vertiginoso del conocimiento que nos permite a nosotros, que estamos dedicados a los estudios bíblicos, pues nos permite decir, válgame, qué información acabo de encontrar y me ha servido muchísimo. Híjole, pues seguimos con este tema, vamos a un pequeño corte comercial, seguimos con este tema. Y usted que tiene dudas, preguntas, que quiere mandar su mensaje, su WhatsApp, mándenos aquí su mensaje a cabina, ya tiene ahí el número de teléfono. Si no, ahorita lo voy a volver a pasar, pero este tema está riquísimo, nutritivo, son los temas que impartimos aquí en Radio Torah, hoy con nuestro hermano Sergio Castañeda de Bet Meshubet. Estamos muy contentos de tenerlo aquí en cabina, vamos a un corte comercial y seguimos con este tema. Claro que sí, ya regresamos. Mi nombre es Emanuel Rubalcaba, moré de la comunidad Bene Abraham, hijos de Abraham en Ciudad Juárez. Estoy muy contento por el temazo que estamos tratando el día de hoy con mi amigo y hermano Sergio Castañeda. Son las 2:50. Vamos en la recta final, pero no quiero desaprovechar ni que usted, que está del otro lado en sintonía en su vehículo, haciendo el quehacer, en la casa, donde se encuentre, no quiero que se pierda, por favor, estos puntos que son importantes tocar sobre la tecnología, sobre los temas tan incluso controversiales que estamos tocando el día de hoy. No se pierda, por favor, la continuación de este estudio que nos están impartiendo el día de hoy. Gracias, hermano. Pues continuamos entonces con el tema. Acuérdese, estamos hablando sobre el gran privilegio que tenemos, porque a través de la tecnología y los descubrimientos relacionados al campo de las ciencias bíblicas, pues nos ha enriquecido mucho a cada uno de nosotros, que nos llama la pasión por el estudio, por indagar, por preguntar. Y habíamos tratado antes del corte sobre por qué podemos comprobar que los escritores bíblicos, de hecho, también estaban expuestos a consultar otros materiales. Y para ello habíamos hablado sobre la carta de Judas en el capítulo 1:14. Ahora vamos a ver el otro versículo que está ahí en Judas 1:9. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Y aquí es donde volvemos a hacer la pregunta. ¿Dónde dice en el libro de Éxodo o Números o Deuteronomio acerca de lo antes citado? Porque el escritor de Judas aporta información que no encontramos en Génesis. Y esto no fue, como acabo de expresar, hasta que se empezaron a descubrir documentos antiguos en los que en aquella época era común analizarlos, verlos y tomar aquellos puntos que ellos consideraban que podría ser de edificación. A eso hoy le conocemos, y que les expresé hace rato, usted en su propia Biblia a lo mejor va a encontrar allí una ayuda, un pie de página que le va a decir, esta información se ha encontrado en la Asunción de Moisés o algo por el estilo. Entonces, son ejemplos. Mire otro. Josué 10:13. El sol se detuvo y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jaser o Yasher? Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Este libro, de hecho, lo encontramos citado también en 2 Samuel 1:18, el libro de Jaser.
¿Cuál es ese libro? ¿De qué habla ese libro? Esto, pues obviamente, cuando lo preguntamos en alguna confesión de fe, en alguna comunidad, quizá no les interesará. A otros quizás sí, quizás los pocos van a decir, pero ¿qué es eso? ¿Dónde está eso? Y ahí es donde se han beneficiado a estas herramientas tan extraordinarias que podemos encontrar hoy en el presente, nada más ahí consultando nuestra tecnología y nos van a llevar a momentos interesantes, ¿verdad? Es decir, mira, esta información se encontró, con razón trataban estos temas. ¿Por qué vemos a personas que cuando una vez desearon investigar, que desearon preguntar y que desde luego agotaron la posibilidad de a sus líderes de su comunidad de preguntarles, ¿por qué vemos que cambian de postura? Por una sencilla razón, el estudio. Simplemente el estudio. Se dieron cuenta que había un rico y abundante material que les permitió comprender un texto tan sorprendente como es la Biblia. Las preguntas, las respuestas que andaba buscando, al momento de dedicarle un tiempo al estudio, se dio cuenta que había mucha información. Oiga, pero qué interesante esto, perdóneme que lo interrumpí poquito. Qué interesante porque fíjese la puerta que usted ahorita acaba de abrir. Regularmente estamos encerrados, encajonados en las iglesias y te prohíben estudiar, te prohíben investigar, incluso te prohíben leer otra cosa que no sea la Biblia. Y con las pruebas bíblicas que usted ahorita en este momento está dando, no pruebas de otros libros, sino pruebas bíblicas, en el cual Judas citaba directamente un libro, supongamos, apócrifo, como es el de Enoch. Y por otro lado, tanto Samuel como Josué citaba el libro del Yacer o Jacer. Y son libros que no están en los canos bíblicos. Mas, sin embargo, sin ningún pudor, sin ningún miedo, lo citaban. Claro. O sea que eso nos deja la puerta abierta para decir que es viable, según la propia Biblia, investigar otros libros. Sí, porque como lo expresé en el pasado, en los descubrimientos que se han hecho en relación a los textos antiguos, se ha demostrado que en aquel tiempo no había problemas por estudiar. Agarrar un libro tal que para ellos era interesante, importante, y lo incluían en su lectura. Desafortunadamente, como expresas, pues sí, podemos encontrar que se le prive a alguien de la oportunidad de buscar. Y ahí es donde viene la siguiente frase, ¿no? Esto ha sido fácil para aquellos que dedican a buscar las respuestas, porque yo expresé que vemos gente que está decidiendo, ¿no? No, yo quiero aprender. No es fácil, porque ha tenido que enfrentar sus propios miedos, es decir, pero ¿qué tal si me equivoco? Porque vemos que todo el mundo va como expresa esa analogía, ¿no? Van todos los peces conforme el arroyo del río, pero yo voy como el salmón hacia el lado opuesto. Y tiene que enfrentar eso, obviamente uno. Estoy en lo correcto. Y no se diga, pues el rechazo de donde puede ser parte de su comunidad, ¿no? Que lo empiezan a ver como el cerebrito, el que todo lo sabe, el que ya se aparta, y es triste ver que en vez de dedicarle el reconocimiento que está buscando, que está indagando, se le pueda censurar y se le pueda restringir. No, el que ya apostató de la fe, ¿eh? Sí, que eso es lo que por ahí podemos encontrar, ¿no? Cuando, ¿cómo puede ser posible, ¿no? Cuando les señalé que conocí personalmente de líderes que expresaban eso, ¿no? De si te vas a estudiar, estás, y disculpen lo que voy a decir, no quería citarlo hoy, pero así abiertamente estás estudiando con los satanistas. Sí. Y es lamentable, ¿no? Sí, no, así rapidito platico una anécdota, hermano, que yo allá en el 2009, 2010, cuando andábamos conociendo esto de la Torah y así, iba yo a una iglesia y aprecio mucho al pastor, lo aprecio mucho, le tengo un cariño,
Pero me acuerdo que le comenté, oiga, conocí esto del Shabbat y conocí esto de la Torah, ¿qué es esto? Lo primero que me dijo, mira, el Shabbat es para los judíos, tú no eres judío. Segundo, si sigues en ese movimiento y no te acercas a la iglesia y te empiezas a alejar, pues olvídate yo tenía un ministerio, con ellos cantaba y así. Y me olvídate del ministerio, te alejamos, bye bye. Y yo, bueno, yo le decía, bueno, está bien, o sea, yo no quiero irme de la iglesia, pero dígame qué hago, o sea, enséñeme cómo poder refutar lo que me están diciendo, enséñeme. Y era una de vueltas y vueltas y vueltas hasta que me expulsaron de la iglesia. Sí, porque como señalé, no es fácil porque uno está, por algo uno acude, ¿no? A ellos primeramente porque es la área donde estábamos estudiando y al hacerle planteamientos llega un momento en que se da cuenta de que ya hay respuestas que no las encontramos ahí. Porque yo me acuerdo cuando estudié teología y le hice una pregunta a un maestro que me enseñaba hermenéutica y le citaba, por ejemplo, hermano pastor, si usted me está diciendo que la Biblia no se contradice y que la Biblia se explica, ¿por qué yo enseño, por qué enseñamos que el domingo, si no hay respaldo bíblico? Y lo atoraba, es decir, se quedaba pensando, ¿no? Entonces, pues sí, es cosas que desafortunadamente nos exponemos, pero por eso enfatizo, ¿no? Usted que me está escuchando, usted apreciable de radio escucha, usted tiene una oportunidad de simplemente agarrar ahí una computadora, un teléfono y buscar puntos, lo que otros han investigado desde luego y versiones diferentes y se va dando cuenta que hay un grande pero grande abanico de sabiduría mucho más importante de lo que a veces nos imaginamos. Claro, ¿no? Y en la investigación está el milagro del saber, o sea, entre más Claro, investiguemos, decía Albert Einstein, ¿no? El peor enemigo del ser humano es la ignorancia. sin duda, sin duda. Es que es terrible. Y ya será desde luego tema para otro asunto, ¿no? Porque le interesarán a algunas personas tener como base confesional que la gente no busque, porque será verdad. Bueno, ¿Por qué será? ¿Por qué sí, será? ya será para otro asunto. Mire, ¿vale la pena el estudio y la búsqueda de respuestas? Sin duda, vale la pena. Tan es así que los mismos textos bíblicos nos exhortan a estar siempre indagando. En Deuteronomio 4:6 dice, guardad los estatutos del Eterno, guardad pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría. Todos entendemos que cuando dice guardad, o quiero entender lo que todos, ¿verdad? No implica el ejercicio de agarrar la Biblia y ponerla allí en un buró muy escondida y guardarla para no volver a verla en nuestra vida. No, significa dedicarles tiempo, obviamente. Dice ahí, porque es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán ciertamente pueblo sabio y entendido, nación santa, grande es esta, perdón. Entonces, la intención del estudio y la intención que vemos en los textos bíblicos de dedicarle tiempo a los estudios, pues implica eso, que usted sea un entendido, que usted pueda ser un sabio. La ley del Eterno, dice en el Salmo 19:7, es perfecta, convierte el alma. El testimonio del Eterno es fiel, que hace sabio, sabio al sencillo. Nadie puede aprender algo si no le dedica tiempo. Oiga, nada que ver con lo que ustedes nos explicaban al principio, ¿no? La letra mata. Entonces, si la letra mata, no puede ser sabio, porque a través de las letras es la sabiduría. Claro, porque nosotros podemos encontrar un problema, ¿no? Si es así como lo expresan algunos, ¿no? La letra mata, la ciencia te hace daño y que te debes de guiar por el espíritu. ¿Cómo compruebas que estás haciendo lo correcto sin el debido conocimiento? Déjame hacer un paréntesis porque fui maestro en un instituto en teología de corte de confesiones múltiples y me acuerdo que tenía alumnos de varias
confesiones de fe y les hacía la siguiente pregunta: levante la mano quien está lleno del Espíritu Santo. Pues obviamente todos levantamos la mano. Y yo les hacía un ejercicio. Si todos estamos llenos del Espíritu Santo, ¿por qué tenemos diferencias entre nosotros? Y llegábamos a una interesante frase, ¿no? ¿Por qué marcamos a alguien como secta? ¿Bajo qué principios? Es que cuando estudias y empiezas a querer encontrar aquellas respuestas, como las que expresé de versículos que no te explican tan fácil en cualquier lugar, pues sin duda te vas a encontrar el rechazo de alguno o demás, ¿verdad? Pero aquí es donde tú tienes que tomar una decisión. ¿Qué quieres ser? ¿A dónde quieres llegar? ¿Hasta dónde quieres abordar los conocimientos? Miren algo interesante. En el Salmo 119, 66 dice: enséñame buen sentido y sabiduría. En el Proverbios 4, en el capítulo 4, 5 al 7, en el versículos, dice: adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca, no te alejes y ella te guardará, ámala y te conservará. Nosotros tenemos que tomar una interesante decisión, ¿verdad? O nos mantenemos en la posición quizá pasiva, o nos mantenemos en una posición más activa y decimos: quiero conocer más. ¿Por qué? ¿Por qué pasó? ¿Cómo fue? ¿Qué dicen historiadores sobre esa época? ¿Por qué se vestían, comportaban, actuaban? Y se va a descubrir uno tantas cosas y nos llevaría al ejercicio, ¿no?, de un famoso texto que sin duda muchos conocerán. En el Evangelio de Juan 8:32 está muy claro: conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Para aquellas personas que se dedican a la búsqueda, a las respuestas y quieren indagar por qué está esto, qué más encierra, empieza a darse cuenta y descubre algo interesante. Llega a comprender que hay cosas que yo no tengo por qué obligarme a hacerlas, porque son interpretadas como posicionamientos de personas o dogmas, como le conocen. Pero por otro lado va a decir: he descubierto la forma en lo que entienden hoy por qué ellos actuaban así, por qué hablaban así, por qué enseñaban sobre esto. Y luego entonces descubre una interesante coherencia, una maravillosa relación desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis. Dice cómo todos estos escritores aportaban conforme a su época grande información que hoy en día, vuelvo a decir, al privarnos del conocimiento, de las herramientas que hoy tenemos, desafortunadamente mucha gente no la conoce y llega a textos a interpretarlo de una manera tan lamentable que no tiene, la verdad, pues uno por qué hacer caso a ese tipo de cosas. Tengo aquí unos mensajes de WhatsApp, vamos a leerlo rapidito, hermano. Dice el hermano Luis, dice: sí, con esa cuestión del rechazo, a mí también me pasó cuando pregunté a mi líder o pastor sobre el sábado. Sí, yo me acuerdo que me pasó lo mismo hace ya tiempo atrás, desde luego, pero yo me aferré, o sea, tengo que buscar de dónde viene la instrucción de guardar el domingo, y yo me di cuenta, ¿no? Y miren, siempre les digo a la gente que yo me di cuenta incluso de mucha información gracias a comentarios bíblicos que ellos mismos decían, y cristianos, de ellos mismos decían: esto que están explicándose aquí está basado en esta práctica judía y de estos mandamientos. Y yo decía: entonces, ¿por qué hemos tomado la decisión de santificar un día a que Génesis 2 no lo dice? Así es. Me pregunta aquí la hermana Micaela, me llamó la atención su mensaje y se lo pongo en la mesa a usted. Dice la hermana Micaela, dice: me ha gustado mucho el estudio
Pero me queda una duda. Dice, entonces nosotros debemos de investigar y buscar información. Pero entonces, ¿a qué se refiere que la letra mata? ¿Qué significa que la letra mata? Bueno, no es el tema del día de hoy, saldríamos del objetivo, pero obviamente lo que no le está diciendo es que yo no debo de estudiar, ¿no? El texto que estaba en la carta a los romanos está en el sentido de lo que interpreta la teología judía o la forma judía, ¿no? Pero me voy a desviar mucho y no quisiera, la verdad, salvo nomás decirle lo siguiente. Ajá. Cuando está hablando el escritor a los romanos sobre el pecado, y uno lee los mandamientos de Dios, dice que el pecado se descubre. Luego entonces me doy cuenta que estoy muerto. Está hablando en ese sentido, ¿no? Una figura judía muy interesante de que está hablando en el sentido de que ante Dios yo no me puedo justificar. Y el mandamiento me dice, estás muerto. Por eso habla en ese sentido. ¿Y por qué entonces los escritores desde anteriores a la carta a los romanos dicen nacer de nuevo? Porque es importante nacer de nuevo. Pero será para otra ocasión, desde luego. Sí, igual no quiero que nos desviemos, porque si nos desviamos, agarramos rumbo. Ya agarramos rumbo, cuando menos esperemos, ya estamos en otro tema. Ya estamos en otro tema. Igual, déjeme su mensaje, su WhatsApp, y seguimos con la recta final. Exactamente son las 3 de la tarde con 9 minutos. Hermano, últimos detalles, conclusiones y recomendaciones para nuestro auditorio. Venía camino para acá y decidí tomar el carro de mi esposa porque mi troca la tengo preparada para hacer otra cosa ahorita. Y le estaba modificando la estación de radio para escuchar esta. Y me percaté que en la búsqueda vi varias estaciones que conozco desde luego, desde aquí de Juárez y del Paso. Pero mientras iba sintonizando una tras el otra, una vez más haciendo eco del tema de hoy, dije, qué privilegio tengo, qué privilegio. Puedo sintonizar tan fácil una estación y escuchar. Y si escucho, también es bueno decir qué privilegio tengo que puedo escuchar temas que me permitan que despierte mi curiosidad a investigar más y llegar a mi casa, llegar al lugar de donde vivo y hacerme esas preguntas allí. ¿Por qué dijo? ¿Por qué mencionaron? ¿Qué dice esto? Entonces, se va a dar cuenta usted que le ha permitido el Eterno un gran privilegio. Está rodeado de muchísima información que le va a permitir a usted ampliar su conocimiento. Así que no perdamos la oportunidad. Fíjese que yo lo veo incluso dentro de la propia Biblia, ya ve que el texto bíblico dice que la escritura es una espada de doble filo. Uh-huh. Y yo así veo, y lo digo por experiencia, no me siento muy santo, también lo digo por experiencia, porque se mete uno en las redes sociales y de repente ves un video de un gatito. Y luego, mira, el gatito brincó y se cayó. Y lo repelas para abajo. El perrito. Mira, una broma. Y mira, y ya se pasaron 2 horas. Sí. Entonces, y si bien te va con 2 horas, ¿verdad? Entonces, es una espada también. El internet es una espada de doble filo. Yo creo que aquí uno tiene que utilizar precisamente lo que habla usted, la sabiduría que el Eterno nos ha permitido tener, incluso en cualquier red social, o sea, TikTok, Facebook, YouTube, porque en todas las redes sociales hay información, en todas. Pero uno tiene que ser muy selecto y saber qué es lo que va a... Todo me es, como dice el texto, bueno, todo me es lícito, mas no todo me es permitido. Conviene. Mas no todo me conviene, algo así. Bueno, hermano, déjame aprovechar esta frase, ¿no? También. Sí. Es que la tecnología, ¿la quiere usted usar para distracción? Lo va a hacer. La tecnología la quiere usar usted para herramienta, se va a edificar sin duda, ¿eh? Amén, exactamente. Yo creo que ahí es nuestra responsabilidad. Hasta dónde llega nuestra responsabilidad de decir, ok, ¿qué debo y qué no debo ver? ¿Sí? ¿Qué debo y qué no debo escuchar? ¿Qué debo y qué no debo buscar? Entonces, igual con nuestros hijos, ¿no? Entonces, tenemos una herramienta potente para llevar nuestra mente, nuestra alma, nuestra conciencia a niveles extraordinarios.
pero también es a la inversa para que nuestra mente, nuestra conciencia y nuestro ser llegue hasta lo más bajo. Claro. Así que hay que extremar precauciones. Y hermano, último detalle, ahorita nos dio las conclusiones, recomendaciones que le dé a nuestro auditorio o nuevamente cómo poder llegar a la congregación. Bueno, mi recomendación es la siguiente, ¿no? No se le olvide estar pendiente, sintonice a Radio Torah 102.9. Gracias. ¿Verdad? Y Amén. esté pendiente aquí de lo que se pueda, sin duda, escuchar cada momento. Yo le digo a una de las personas que tienen el problema de la lectura, ¿no? Por su debilidad visual. Les digo, mire qué privilegio tenemos. Podemos poner una Biblia allí en nuestro teléfono, audible, y puede usted escucharla ahí descansando mientras se va a dormir. Puede escuchar estudios. Y ahora tenemos otra grande herramienta, en este caso la Radio Torah, aquí en esta frontera en Ciudad Juárez. Y usted que me está escuchando, soy el hermano Castañeda, líder de la comunidad Casa de Restauración Bey Meshover, aquí en Ciudad Juárez, y nos ubicamos en la calle Cromo 375, muy cerca de la cárcel de Piedra, y cruce con la Donato Guerra o la Ugarte, en la colonia Arroyo Colorado. Nuestros servicios, estamos a las 11 de la mañana los sábados y finalizamos a las 2. Y nos encontramos a través de YouTube también, por medio de Casa de Restauración Ciudad Juárez. Ya están usted, si se quiere ir al Shabbat o se quiere ir a la de Piedra, ya están ustedes donde quiera parar. Un consejo, permíteme, un consejo. Sí. Tengo la costumbre de que si alguien llega nuevo, lo abordo para preguntar, ¿sabe su líder que anda por acá? Hay que tener respeto al líder y pues mantener una correcta forma, ¿no?, de hacer las cosas. Claro, claro, y fíjese que yo estoy agradecido con el Eterno. Siempre que lo veo, yo lo repito y lo repito con orgullo, con toda la frente en alto, que desde que nos conocimos hemos empatizado, hemos tenido una muy bonita amistad. Ahora sí que de oídas yo le había escuchado, pero nunca le había conocido. Y ahora que nos conocemos tenemos una muy bonita amistad y yo le doy gracias al Eterno por su vida, por su ministerio, por su comunidad, que son una comunidad muy amable, muy, muy buenas personas. Las veces que hemos estado ahí con usted, nos han tratado a cuerpo de rey. De hecho, por eso me gusta ir, porque se pasan de buena gente, muy buenas personas. Que el Eterno los bendiga a todos ellos. Si nos están sintonizando, les deseo lo mejor del mundo y esperemos muy pronto tenerlo aquí en Radio Torah, para que nos siga trayendo el mensaje de vida, el mensaje de conocimiento, para que sigamos teniendo esa hambre de la Torah. Te tus órdenes, hermano. Muchísimas gracias, hermano Sergio Castañeda. Nos despedimos. Esta es la primera hora en la cual tuvimos nuestro invitadazo del día de hoy, Sergio Castañeda, de la comunidad Ben Meshover. Los dejamos con estas melodías. Nos despedimos de esta hora y en un ratito más entramos con otro de nuestros invitados. Recuerde, está usted en Radio Torah 102.9 del FM. Súbale para que nuestros vecinos escuchen estas hermosas alabanzas. Súbale y venga de ahí.